Cardinales. GPS Global. Con Lila Vanorio y Rafaela Raiz Luca. Circuito Éxitos. Y ahora sí, 4:38 minutos después de haber ignorado a mi productora Paola Muciotti, que me había indicado hacer publicidad, hablamos del bypass gástrico y de cómo han evolucionado todas las técnicas quirúrgicas para este tipo de cirugía que le cambia la vida a las personas con obesidad. Después de este bypass que le hiciste a Paola, bueno, podemos decir que sobre este tipo de intervenciones, su efectividad y evolución nos hablará el doctor aquí presente, José Luis Leiva, especialista en cirugía bariátrica, en laparoscopia avanzada, tanto en la Clínica Santa Sofía como en el Grupo Médico Santa Paula. Bienvenido, doctor. Bienvenido. Gracias, un placer. A ver, ¿cómo ha cambiado y a partir de qué momento se empieza a hacer cirugía bariátrica? Bueno, la historia de la cirugía bariátrica comienza en los años 50, en la Universidad de Minnesota. Se dan cuenta de que pacientes a los que por alguna razón se les había hecho resecciones intestinales masivas, esos pacientes, al tener menos intestino y absorber menos, perdían peso. Y no era con el propósito de adelgazar. No, era por otra razón. Por otra razón, por isquemia, por vólvulos, por enfermedad de Crohn, por trauma. Esos pacientes que necesitaban resecciones intestinales masivas perdían peso. El grupo del doctor Barco y sus colegas se dan cuenta de esto y diseñan una técnica que produce una disminución de la superficie de absorción del intestino, pero sin resecarlo, sin extraerlo. Y ese es el bypass intestinal. Cuando uno habla de bypass en cirugía, significa excluir un órgano, un segmento anatómico. Cuando uno dice bypass intestinal es porque uno excluye gran parte del intestino. Cuando dice bypass gástrico, uno excluye gran parte del estómago del tránsito normal de los alimentos. Entonces la cirugía bariátrica comienza en esa época. Y es sumamente efectivo para bajar de peso, ¿no? Era sumamente efectivo, sí, el bypass intestinal. Los pacientes perdían mucho peso y esa pérdida de peso era sostenible en el tiempo, pero hacían muchísimas complicaciones. Malnutrición, diarrea, falla renal, falla hepática. Y por eso el bypass intestinal se dejó de usar. Es una técnica proscrita, actualmente no se hace. El doctor Edward Mason, que es el padre de la cirugía bariátrica, murió hace unos 3-4 años. Él se había entrenado en la Universidad de Minnesota en estas técnicas de bypass intestinal y cuando él regresa a su sitio de trabajo en Iowa y empieza a tener estos resultados con tantas complicaciones, él deja de hacer bypass intestinal y entonces cambia a una técnica descrita por él que es el bypass gástrico. El bypass gástrico nace en la década del 60. Él publica esa técnica alrededor del 66-67. También basado en observaciones de gastrectomías, es decir, de resecciones gástricas por otras causas. Los pacientes que se les resecaba el estómago por cáncer, por enfermedad ulceropéptica, que antes era muy frecuente, esos pacientes, al tener un estómago más pequeñito, perdían peso porque hacían restricción a la cantidad que podían ingerir. Y entonces el doctor Mason diseña igualmente una técnica que tenga ese mismo mecanismo restrictivo sin resecar el estómago. Y ahí es que nace el bypass gástrico. Ahora, hoy en día los riesgos son mínimos. Yo supongo que cuando comenzó esa práctica en los años 60, 70, había un porcentaje alto de riesgo, ¿no? ¿O no? Sí, tal cual. Estamos hablando de una época prelaparoscópica. ¿Sí? A ver, el grito de guerra era grandes incisiones, grandes cirujanos. Claro. Pero grandes incisiones implica gran dolor, implica grandes riesgos en la herida quirúrgica, infecciones, eventraciones, evisceraciones. Indica tiempos quirúrgicos altos con todo lo que eso conlleva, complicaciones respiratorias, trombosis venosa profunda. Y sí, efectivamente era una cirugía bien compleja en aquel tiempo. No había ni siquiera engrapado quirúrgico, que es una cosa que ahorita es básica para hacer este tipo de cirugía. Se hacía todo a mano. Entonces sí, encima la obesidad no era reconocida como una enfermedad en esa época. Y entonces la cirugía bariátrica se mantuvo como a la sombra muchísimos años. Como si fuera estética, ¿no? Exactamente, que justamente sobre eso te quería preguntar. ¿Qué cambia en un paciente después de la cirugía, más allá de la talla? Bueno, la obesidad es a partir de los años 90 que se reconoce formalmente a la obesidad como una enfermedad.
Y no solo eso, sino que se reconoce también que la cirugía tiene un papel en el tratamiento de esa enfermedad. ¿Por qué? Porque no es solo una cirugía para perder peso, sino para evitar o revertir las complicaciones que esa enfermedad, que es la obesidad, hayan producido. Es decir, la obesidad se asocia a una serie de trastornos mayores en la salud: diabetes, hipertensión arterial, enfermedad cerebrovascular, efectos mecánicos sobre las articulaciones, cardiopatía, ¿no? Cardiopatía, sí. Entonces los pacientes, al bajar de peso, mejoran todas estas comorbilidades y muchas veces la mejoran sin bajar de peso. Por eso la cirugía ahorita se llama bariátrica y metabólica, porque la cirugía tiene un efecto metabólico inmediato, sobre todo, por ejemplo, en el metabolismo de la glucosa, que se ve inmediatamente después de la cirugía, antes de que el paciente pierda peso. Imagínate. Y ahora, ¿cómo? Si hablabas de grandes cicatrices o grandes incisiones, grandes cirujanos, y ahora parece que la máxima es pequeñas incisiones, mejores cirujanos todavía. ¿Cómo es el proceso de alguien que se somete a una cirugía bariátrica? Tal cual. En el año 93, el doctor Alan Whitgrove en San Diego hace el primer bypass gástrico por laparoscopia. Fíjense que en el 91 el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos declara la obesidad como una enfermedad que es susceptible a tratamiento quirúrgico. Y en el 93, este señor hace el primer bypass laparoscópico. Eso fue un hito, porque eso permitió que se masificara la cirugía. Tanto el gremio médico como los pacientes comenzaron a aceptar que la obesidad era una enfermedad y que se podía tratar desde el punto de vista quirúrgico. ¿Y los seguros la reconocen como una enfermedad? Sí, cada vez más las compañías de seguros reconocen a la obesidad, sobre todo a la obesidad severa, a la obesidad extrema, como una enfermedad y la mayoría dan cobertura para este tipo de procedimientos. Bueno, está hablando el doctor José Luis Leiva, especialista en cirugía bariátrica y laparoscópica avanzada en la Clínica Santa Sofía y en el Grupo Médico Santa Paula. Muchas gracias, doctor. Un placer. Muchísimas gracias por estos minutos hablando de la cirugía bariátrica y metabólica. Así es, y siempre por laparoscopias. Ahora solo se hace así, ¿verdad? Sí, el 99%. ¿Y la recuperación en cuántos días? Bueno, generalmente los pacientes están 1 o 2 noches en la clínica. Imagínate. Y más o menos en una cesárea. semana. Sí, y en una semana están haciendo su actividad rutinaria. Qué increíble. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos conversando con nosotros. José Luis Leiva, Clínica Santa Sofía, Grupo Médico Santa Paula.